Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Espacio para la literatura, la fotografía, la danza, la escultura, la pintura, la música, el cine y el teatro. Nuestra Cultura. ¿Qué tal, amantes de la cultura? Yo soy Juan Pablo Galvez y quiero invitarlos a que nos acompañen en Nuestra Cultura. Vamos a estar laborando y haciendo un recorrido por nuestros artistas, lo que hacen a nivel departamental, nacional e incluso la bandera que llevan del Tolima a nivel internacional. Los invito a que nos acompañen. Bienvenidos. Estos los avances de los temas que verán en este programa. Déjese llevar por la pintura, como que no se cree esas estructuras, esos esquemas que limitan, sino déjese llevar por el color, por la forma. La pasión y el amor que ponen muchos escritores para investigar la historia de sus pueblos es lo que ha dado como resultado la gran memoria del país, pero en este caso la del Tolima. Entonces yo creo que me decía, no, yo cuando grande voy a ser escultor y voy a hacer este tipo de cosas gigantes. Marisa la Fugitiva tiene que ver más con el desarrollo urbano, es más contemporánea en el tema. Los otros libros remitían más a tiempos de atrás. Entonces los nuestros son San Juanial y Nehuila de San Pedriel. Unos lazos y unas cuerdas donde los personajes volaban. Nuestra Cultura. Víctor Rondón es un artista destacado ibaguereño que con la música y la pintura nos ha representado en México, Perú, Chile y Argentina y ha llevado su obra, sus pinturas y su banda en los diferentes escenarios del país. Nos invitó a su taller. Vamos a ver qué nos cuenta. Soy músico y soy pintor también. Empecé estudiando música, empecé un poco tarde, ¿no? Empecé a los 18 años más o menos a estudiar música. Estudié con el maestro Humberto Galindo Palma, que pues fue un gran maestro porque me dio la posibilidad de conocer la música y de conocer la música de una manera libre, ¿no? Como aprender a crear alrededor de la música. De ahí estudié en la Luisa Calvo en Bogotá, me fui y empecé ya mi proyecto como músico, como compositor, pues porque necesitaba yo tener mi propio proyecto musical y empecé a componer. Creé una banda de rock que se llamó De la Vil, con la que estuvimos tocando en Bogotá. Hicimos muchas cosas muy importantes, ¿no? Mi banda fue la primera banda a nivel nacional en ocupar el número 1 en esa emisora. Entonces pues es algo muy chévere que es como de los logros que he tenido. Vaso y licor de distinto lugar y pares del arco vuelo y ocultar. Empecé a trabajar con un productor que se llama Andrés Landines, con el que estoy trabajando actualmente también. Con él estuvimos prenominados a los Grammy Latinos y el CD cogió mucha fuerza, pues estuvimos en MTV Latinoamérica, en los 10 videos más pedidos de Latinoamérica. Estuve en un reality de bandas de rock de Latinoamérica que se llamó Motor Rocker Band Latinoamérica. Nos escogieron acá en Colombia. La historia es un poquitico más larguita, pero bueno, hay un guitarrista muy importante a nivel mundial que se llama Joe Satriani. Joe Satriani vino a tocar a Colombia y quería que una banda fuera la que abriera su concierto. Mandaron varias bandas, dentro de esas mi banda de la Vil. Y quedaron de finalistas 3 bandas y Joe Satriani escogía entre esas 3 bandas qué banda quería que abriera el concierto y nos escogió a nosotros para abrir el concierto. Entonces tocamos en el Palacio de los Deportes frente a 10.000 personas abriendo el concierto de Joe Satriani. De ahí nos vio la revista Rolling Stone Latinoamérica y nos invitó para este reality que fue en Argentina, en Buenos Aires. Alrededor de los 25 años empecé la parte de la pintura, porque pintaba pero no me dedicaba a eso, ¿no? Entonces también conocí un gran maestro que fue el maestro Pedro Cabrera, gracias a un amigo que pues yo vio lo que yo hacía y dijo, oye hermano, usted debería estudiar pintura y le iría bien.
Yo nunca pensé vivir de la pintura, pero pues empecé a camellar, esto es adictivo, la pintura, y a trabajar, y gracias a Dios conté con dos grandes maestros, ¿no? Humberto Galindo en la parte musical, Pedro Cabrera en la parte pictórica, que tenía el mismo principio, y es: déjese llevar por la pintura, como que no se cree esas estructuras, esos esquemas que limitan, sino déjese llevar por el color, por la forma. Y empecé a estudiar juicioso. Estuve exponiendo en la Universidad Autónoma de México en el 2015. Pues una exposición individual, que eso es algo muy importante pues para uno de artista, tener exposiciones individuales y en otro país, que la gente diga que quieren ver lo que uno hace, pues es importante. Con la OMAI, Organización Mundial de Artistas Integrados, estuvimos exponiendo en Argentina y en Chile. Eso fue un premio que nos ganamos acá con la alcaldía de Ibagué, con los proyectos de estímulos de gira internacional, y entonces estuvimos exponiendo allá. Ese cuadro lo estoy haciendo hasta ahora, pues es que hay cuadros que salen fácil y hay cuadros que no salen tan fácil, pero esto es precisamente, quería hablar un poquitico de lo que es la música y la pintura, y como uno de los intereses ha sido como mezclar esas dos expresiones, ¿no? La parte de la música y la pintura, llevar cuadros allá y tocar y mostrar que a la larga son lenguajes, el arte es un lenguaje, ¿no? Y entonces como lenguaje pues está el lenguaje pictórico y está el lenguaje sonoro también, y la idea es como poderlos relacionar y mostrar esa manera de ver el mundo. Nuestra cultura. En nuestra cultura, los autores comentan sobre las obras de sus colegas. La pasión y el amor que ponen muchos escritores para investigar la historia de sus pueblos es lo que ha dado como resultado la gran memoria del país, pero en este caso la del Tolima, cuyos 46 municipios, buena parte están huérfanos de conocer nosotros las huellas que dejaron sus fundadores, las costumbres y sus tradiciones. No ha ocurrido lo mismo, por fortuna, con un libro que acaba de salir de Leonel Osorio Cardona, Anzoátegui, un paraíso escondido entre las nubes, que nos muestra la historia total de ese municipio, no solo desde el punto de vista de sus fundadores, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su folclore, de su posición geográfica, de cómo llegar a Anzoátegui, geografía del municipio, los atractivos turísticos, sino también inclusive el listado de todos los alcaldes, tanto los que fueron nombrados en la época en que el gobernador lo hacía, como los que fueron elegidos por elección popular. Los personajes, la religión, la cultura, las celebraciones, las ferias y las fiestas, las costumbres y las preferencias musicales, los deportes, la economía, lo que fue el periodo de la violencia y la política, los recursos naturales y algo más. No se queda en la simple descripción, sino que va a la problemática ambiental, a los mitos y leyendas, a las anécdotas y a las remembranzas de los abuelos, todo lleno de fotografías a través de 332 páginas. Nos parece que este libro entra de manera indispensable a engrosar el inventario de las referencias de los municipios, como ha sucedido con el Líbano, Espinal, Chaparral, San Luis, Planadas, Gaitania y San Antonio. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. El barrio Belén comienza en 1920 con la fundación de la Compañía Urbanizadora del Barrio Belén, y hacia 1921 comienza el proceso de loteo. El barrio se desarrolla y finalmente se va concretando entre los años 50 y los años 60. Nuestra cultura. La Casica de Ulima, el Papa Juan Pablo II de la Catedral, el Monumento de Omaira en Armero, entre otras obras del departamento del Tolima, han sido esculpidas por la misma persona, por el mismo escultor que visitamos en el taller, el maestro Enrique Saldaña. Un escultor, yo creo que se puede resumir como el resultado de un aprendizaje y de un querer plasmar las tres dimensiones en unos volúmenes. Yo creo que eso se puede resumir. Es un proceso que viene desde la niñez.
en mi juventud fui como buscando ese querer hacer las cosas en el arte, entonces va buscando uno los caminos de plasmar las 2 y las 3 dimensiones. Yo empecé en un comienzo haciendo pintura, incursionando en el dibujo, y fui avanzando en ese proceso que tienen las artes. Después de incursionar en el dibujo, en el carboncillo, en la acuarela, entonces ya a la par con eso iba experimentando con las 3 dimensiones, o sea, el volumen. Y ese proceso viene desde la primaria, desde la secundaria en el Colegio San Simón. Vivió un profesor ecuatoriano, Eustorgio de los Reyes, muy buen tallador y considero que muy buen profesor. Él vio de pronto las inclinaciones mías en el arte y fue como adentrándome en ese proceso desde la secundaria. Siempre me ha gustado la monumentalidad y creo que la escultura monumental y más la escultura pública cumple un papel muy importante dentro de nuestra sociedad. Yo tuve la oportunidad desde niño de ir al taller del maestro Julio Fajardo, un gran escultor tolimense. Veía estas obras monumentales y pues yo creo que va uno como asimilando estas cosas y estos procesos, entonces yo creo que me decía, no, yo cuando grande voy a ser escultor y voy a hacer este tipo de cosas gigantes. Empieza uno con obras de pequeño formato, pues porque la escultura es muy exigente. ¿En qué sentido? La escultura requiere de un espacio grande donde hayan materiales, herramientas que uno pueda ir experimentando y a la vez haciendo los trabajos de ese proceso que uno está adelantando. En un comienzo pues me gustaba y hice obras en mortero, en concreto, en fibra de vidrio, en cerámica. Y así se fueron dando y fue avanzando, digamos, en el proceso técnico. Luego ya llegó el granito, el bronce. Hubo que traer asesores, fundidores, para que pues, nos orientaran en el proceso de organizar el taller, de organizar todo lo que era un taller de fundición. ¿Y para qué? Para que se pudiesen dar también estos procesos públicos, como ustedes pues han apreciado en la ciudad, obras como la Casica de Ulima, que es la obra en bronce más grande que hay en el Tolima, y otras obras que se han hecho también en Ibagué, Juan Pablo II en la catedral, que está en el frontis, monumento a la familia que está por la avenida Guabinal, Garzón y Collazo, el monumento al fundador de Andrés López de Galarza, y en varios municipios, Venadillo, Fresno, Cajamarca, Planadas, Chaparral, Alpujarra, otros municipios fuera del Tolima y obras también que han llevado fuera del país. Nuestra cultura. Un escritor tolimense ha pasado años de su vida hablando sobre la violencia. Ha escrito más de 7 libros sobre el tema. El último, El Quinteto de la Frágil Memoria, cuenta con 5 tomos. Maritza la Fugitiva es el último. La edición comercial saldrá muy pronto. Maritza la Fugitiva es el 5º libro del Quinteto de la Frágil Memoria, que es mi gran proyecto de los últimos 20 años. Son 5 novelas, algunas de buena extensión, y la última opté por el premio José Eustacio Rivera, Premio Internacional de Novela, donde llegaron más de 170 libros y logré que me adjudicaran el premio. El premio publicó una primera edición cerrada y gratuita, pero ahora en la Feria Internacional del Libro del 2019, Cangrejo Editores, mi editor de toda la saga, va a publicar Maritza la Fugitiva en la edición comercial, y sobre todo esto como una novedad para quienes nos están oyendo y viendo. Esta novela tendrá una parte que no se publica en la primera versión porque
tendría que, según el editor, ajustarse al criterio de poder empatar todas las otras 4 novelas de la saga. Es una novela que va a ser muy extensa, pero yo creo que es una de las más ambiciosas de ese quinteto y espero que los lectores del Tolima y del país encuentren en ella toda esta problemática social, política, amorosa, el desarrollo del país que estamos viviendo en los últimos años en Colombia. Ese es mi compromiso, de contribuir para la memoria del país desde el arte, la literatura, el simbolismo, y lo he hecho con mucha pasión y creo que este cierre de la saga me va a traer muchas satisfacciones, sobre todo por parte de mis lectores, que muchos de ellos están esperando este libro. La historia transcurre en el tiempo comprendido entre 1970 y el 2001, en el momento en que las Torres Gemelas son atacadas y caen, y es todo el cambio que se sucede en el mundo, porque es un ataque al gran imperio del mundo que es los Estados Unidos. Entonces es una historia de una pareja, de un hombre solitario que vive en Bogotá en un penthouse de Rosales, y una muchacha de clase media universitaria que está militando en el M-19, y entonces alrededor de ellos dos se tejen serias contradicciones de tipo amoroso, político, social, pero a la vez poco a poco se van desarrollando temas aledaños al desarrollo de la historia. Bogotá, cómo creció, la migración, el olor de Bogotá, su comida, su paisaje urbano, la música. Es decir, es una novela muy ambiciosa en este sentido, de los múltiples temas que se imbrican en el desarrollo de la novela misma. Marisa la Fugitiva tiene que ver más con el desarrollo urbano, es más contemporánea en el tema. Los otros libros remitían más a tiempos de atrás, incluido el 9 de abril en la última tarde del caudillo, pero en Marisa realmente es la ciudad, su migración, porque en la novela aparecen varios personajes que vienen de provincia, como ha ocurrido en todos estos últimos 30 años en el país, la aglomeración dentro de la ciudad, y también el punto de vista de cómo la lucha rebelde en el país se torna, además de rural, como la veníamos conociendo desde los 50, ahora es urbana con la nueva guerrilla del M-19 y con esa ilusión y esa utopía de una generación universitaria, una generación urbana que se metió en esta aventura de soñar un nuevo país, con la lucha armada totalmente fracasada al final. Marisa la Fugitiva es como mi visión de mundo de Colombia de los últimos años, de mi generación. Yo soy parte de Marisa, soy parte de Federico Bernal, que es el protagonista antagónico de Marisa. Ahí está parte de mis recuerdos familiares, pero tiene que ver mucho con una senda investigación histórica que yo hice para este libro. Es decir, ahí hablan mis amigos, hablan mis cantantes, habla Serrat, hablan los teóricos, hablan los poetas. Por eso al final del libro hay un gran listado que dice otras voces que hablan en este libro. Entonces es una multiplicidad de voces, de puntos de vista, de investigaciones, de reuniones, de recuerdos, de muchas cosas, y entonces yo estoy en todo eso, ¿no? Porque no podría escribir un libro que no fuera parte de la entraña misma de mi quehacer de vida. Marisa la Fugitiva seguramente los va a acompañar durante largo trecho, porque es un libro largo en cuanto a más de 600 páginas. Es un libro que hay que darle la opción del deleite que da un libro que no es rápido, pero es un libro les aseguro, con un excelente lenguaje, es decir, independiente si están de acuerdo o no con los planteamientos. Es un libro que yo le he dedicado mucho en su estética de la palabra, del lenguaje, que es la materia prima del escritor. Nuestra cultura.
los que más me han impactado, digámoslo, en montajes y en todo ha sido Los pájaros de España, porque acá hubo que armar prácticamente un circo, unos lazos y unas cuerdas donde los personajes volaban hasta bien allá atrás y volvían. De acá han venido los ballets muy importantes a nivel nacional y a nivel mundial. El ballet de Sonia Osorio, que hacía sus espectáculos apoteósicos también, porque más de 40 bailarines en escena, eso ya es mucho decir. El ballet en el hielo, el tener que construir prácticamente una pista de hielo acá dentro del Teatro Tolima, la primera vez que vino nosotros no la creíamos. La muestra que se trajo del Festival de Teatro Internacional de Bogotá, se trajo una obra donde llenaron esto de arena y parecía una playa completa dentro del Teatro Tolima. Aquí nosotros tenemos un foso, una mesa hidráulica que parte el escenario, se divide en dos, entonces baja. Recuerdo mucho que había un evento del ejército y entonces ellos pidieron bajar el foso para que la banda del ejército se hiciera allá. Bajamos el foso en el ensayo 2 días antes que pidieron y fuimos a subirlo y no subió. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Hay que intervenir la imaginación, lo físico, la fuerza física, la energía, la inspiración. Se combinan muchas cosas alrededor de ese compromiso de ser escultor. Nuestra Cultura. Son miles de términos los que diferencian las regiones de nuestro país. Un optómetra, compositor, folclorólogo, el maestro Luis Enrique Aragón Farcas se dedicó a recopilarlos y hacer un libro sobre este tema, el Diccionario Folclórico de Colombia. Vamos a conocerlo. Hay un término que es muy nuestro que se llama sanjuanear, o sea, aprovechar las fiestas de San Juan. Y pues nos diferencia del Huila, porque en el Huila tiene más relevancia la fiesta de San Pedro. Entonces los nuestros San Juaniar y en el Huila es San Pedriar. El diccionario folclórico es una forma de decir lo que yo siento por el folclore, porque cuando uno está leyendo sobre el folclore, todo el mundo dice que faltaría las expresiones orales del pueblo. Entonces, como una de las partes de las expresiones orales está precisamente en los términos que se utilizan en cada una de las regiones colombianas, entonces por esa razón hice mi diccionario, que en este momento pues ya tiene aproximadamente 18.000 ítems. Es muy difícil decir lo que estoy diciendo porque Colombia es mucho más que eso. Yo traté de caracterizar bien cada término y de decir de dónde era. Entonces, eso hace que si la persona es entendida y buen lector, se va a encontrar con Colombia. El libro tiene una serie de abreviaturas. Cada departamento le corresponde una abreviatura, cada región, cada zona folclórica del país. Entonces, la persona, si lee bien las indicaciones, pues se va a encontrar de dónde ese término, aunque hay algunos términos que son colombianos, se puede decir, o colombianismos, porque se utilizan en todas partes de Colombia. La abreviatura TOL para el Tolima, tolimencismos, uno, ay juelita, ¿sí? Esa es una forma de expresar como sorpresa o como preocupación. Nuestra Cultura. Gracias por vernos en Nuestra Cultura. Síganos en redes sociales y participen con el hashtag Nuestra Cultura TV. Pueden dejar sus críticas, comentarios y comunicarse con nosotros. Nos vemos en 8 días. Aquí termina Nuestra Cultura.
cultura.